Muy buenos días, compañeros, arquitecto Joan. Nosotros somos el grupo 3, estamos representados por mis compañeras Astrid Rivas, Lodi Bandi y su presentadora Evelyn Rivera. Continuando con las leyes de Gestalt, vamos a estar abordando lo que es la ley de semejanza y la ley de cerramiento. En la ley de semejanza, esta nos establece que la mente nos está agrupando todos los elementos similares, ya sean similares en su forma, en su textura, en su color, etcétera. Y esta los organiza como una sola entidad, un solo conjunto. Y también estos elementos similares tienden a ser percibidos como parte de un mismo conjunto. Por ejemplo, en los circulitos morados, estos los identificamos un solo conjunto aparte a los cuadrados que nos están representando ahí. Por ejemplo, los cuadrados ya los representamos como que, estos son aparte de los círculos, al igual con los que son las columnas que estamos observando en negro y en amarillo. Entonces, ya nuestro cerebro está predeterminando que, como son amarillas, estas pertenecen a un mismo conjunto, y como estas son negras, estas van a ser a otro conjunto, independientemente que estas están adjuntadas. Algunas características de la semejanza. Bueno, la semejanza depende mucho de la forma, el tamaño y el color de la figura. También según la ley de semejanza, nuestra mente agrupa mucho los elementos que comparten características visuales, que son como dijimos anteriormente, la forma, los tamaños y los colores. Y al caracterizar esos elementos, los unifica. También estos elementos similares tienden a ser percibidos como una parte del mismo conjunto, como podemos ver en estas dos imágenes, que a pesar de que la primera imagen tiene diferentes colores, nuestra mente los agrupa como una misma línea o dando el seguimiento a la línea. Como en la otra, que también a pesar de que estén de diferentes colores en nuestra mente, los caracteriza como un solo conjunto. ¿Cómo se aplica en el diseño gráfico? Bueno, como podemos ver en este primer ejemplo de las estatuas de la libertad, se caracterizan mucho por las figuras que utiliza, que son los triángulos, y por también la diferencia entre colores, que uno es más claro que el otro. Y en esta imagen no solamente utiliza la ley de semejanza, sino que también utiliza la de cerramiento, ya que nuestra mente los une. Pero más adelante les vamos a hablar sobre esa ley. También en la segunda imagen podemos ver que hay varias pelotas de colores y nuestra mente la puede ver como una tarra con cerveza. En la tercera imagen, nosotros podemos ver que son como que si fueran un tren, pero realmente no son un tren, sino que son baterías que están juntas y nuestra mente nos hace ver como que fuera un tren. Y en la siguiente imagen podemos ver diferentes perfiles de una persona que a pesar de que sean diferentes perfiles que tienen, nuestra mente lo puede ver como un solo conjunto. Ok, en la arquitectura podemos ver aquí, por ejemplo, estos edificios que son bastante similares, entonces nuestro cerebro ya los percibe como que, estos pertenecen a una misma función. Al igual con los que tenemos alrededor, ya podemos predeterminar, o sea, nuestro cerebro ya está predeterminando que independientemente de que estos tengan un tamaño diferente, ya están formando parte de un solo conjunto. Por ejemplo, en las vigas que tenemos acá abajo, podemos ver que no todas son del mismo tamaño, unas están más pequeñas, otras tienen otras tonalidades, pero igual nuestro cerebro las agrupa y nos está diciendo, ok, esto está dando un separamiento a dos espacios. Y lo mismo ocurre con la imagen de los edificios, similar a la imagen superior. Y aquí con las ventanas ya podemos ver que no todas las ventanas, porque si nos entramos en detalle, no todas las ventanas tienen el mismo tamaño o tienen el mismo color de su edificio.
pero nuestro cerebro ya las agrupa como que es un solo edificio. Y aquí en la Pedrera, que es un proyecto de Gaudí, podemos notar, ok, al principio, a primera vista, un edificio completo, ¿va? Pero si entramos a detalle, ya podemos ver todos los detalles que tienen cada piso. Entonces, todos estos que están próximos ya nos están tornando en una sola unidad. Ahora les voy a hablar de la ley del cerramiento. El cerramiento es cuando percibimos una figura que no está delimitada por líneas o que está incompleta. Como las figuras abiertas generalmente nos causan incomodidad, nuestra mente tiende a completarlas para así darle una estabilidad, rellenando los espacios que están vacíos. Así como en estas imágenes que pueden ver, acá en la primera imagen, en lo que más nos fijamos sería en un triángulo. Nuestro cerebro está terminando los espacios, así vemos el triángulo que está en medio como el blanco. Y en la segunda imagen podemos ver un como cierto cubo que los círculos con los espacios vacíos nos están dando a entender que estas son las esquinas del cubo. Las características. Eh, la primera sería que nuestro cerebro tiende a completar los espacios cuando las figuras no están cerradas, y la segunda sería que también se les da los detalles que faltan o se les quitan los detalles que son innecesarios, así le damos uniformidad y vemos una sola forma al final. Ok, ahora le podemos hablar un poquito de cómo se aplica en el diseño gráfico. El diseño gráfico es muy común que se utilice la ley de cierre, ya que se utiliza la tendencia del ojo humano para poder ver formas cerradas. El cerebro trabaja mucho con el objeto, el cual percibe incompleto, completando la información que falta. El cerramiento es una técnica que se utiliza mucho, como dijimos en el diseño gráfico, para poder diseñar logos. El principio del cierre es una técnica bastante recurrida en el diseño gráfico, especialmente en el diseño de los logos. Cuando percibe un elemento incompleto, nuestro cerebro trabaja rellenando la información que falta, como podemos ver en estas imágenes. En la primera imagen podemos ver una especie de globo que resalta mucho con el rojo, pero si nosotros nos enfocamos bien, podemos unir todas esas partes y la miramos como un globo aéreo. En la segunda imagen también vamos haciendo como nuestro cerebro, nuestra mente hace como un círculo mostrando como un rostro. Y en la tercera imagen podemos ver que refleja mucho como que si fuera una botella, a pesar de que sea del mismo color que el fondo, pero por los círculos blancos, nuestro cerebro hace un cerramiento en la botella. Y aquí podemos ver las tazas, en la primera imagen que podemos ver una taza de café con humo, y a pesar de que no esté completa en la imagen, nosotros sabemos y identificamos que es una taza. En la segunda imagen, la verdad que es muy llamativa porque nosotros podemos verla de diferentes maneras, pero cerrándolo podemos ver también otras formas. Las manchas blancas pueden hacernos ver como si fueran manos, y ahí adentro podemos, con el fondo verde que tiene, podemos ver la cara de una niña, y también podemos ver como el rostro de un perrito. Y en la tercera imagen podemos ver un panda, y nuestro cerebro lo que hace es cerrar la imagen por las manchas negras que tiene, uniéndolas.
Estos son unos ejemplos de la ley del cerramiento en la arquitectura. Eh, las figuras que podemos ver acá, estos dos proyectos, no fueron cerrados, dejando las paredes sin que tengan una verja o línea de finalización, haciendo que nuestro cerebro termine de darles la forma. El primer edificio que pueden ver se llama el Orlando City Hall Plaza y el segundo es el Centro Cultural John Marie. En los aportes a la arquitectura, aplicando estas leyes en los proyectos de la arquitectura, por ejemplo, en su iluminación, es posible que para el arquitecto o el iluminador, o sea, preestablecer los objetivos en relación a un proyecto, como crear puntos de atención que quiero que sobresalga, la armonía que quiero aplicar, el ritmo, el equilibrio, los tipos de figuras que está utilizando en el proyecto. También el estudio de la percepción visual, utilizando esta teoría de Gestalt como base de un proyecto, tanto como para la arquitectura como en su iluminación, y ayudar a trazar estas directrices y a trazar objetivos bien definidos. Proyectos de iluminación de fachadas, monumentos o paisajísticos es suficiente para que se sepa qué dirección está tomando el elemento y lo que él significa en el contexto de la edificación. Acá podemos ver, la primera imagen que podemos ver es el Centro Cultural John Marie, que lo habíamos visto en uno de los ejemplos de los aportes del cerramiento en la arquitectura. Y acá podemos ver otra imagen que sería un ejemplo de un proyecto de iluminación de fachadas. Bueno, en conclusiones tenemos que el estudio de la percepción visual no es una ciencia exacta. Depende mucho del individuo para el individuo. Además, son muchas variables que interfieren en una forma como lo vemos en el mundo. Los principios de Gestalt son como una herramienta teórica fundamental en el mundo del diseño, ya que pueden ayudar a centrar la atención y organización de los elementos de una mejor manera que sea eficaz. Bueno, y aquí tenemos nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención. Gracias.